Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas número 501, presentado en voz sintética para fácil difusión. 1. Es bueno confiar en los curanderos y terapias alternativas. Fuente: Aletheia. Es cierto que existen técnicas tradicionales que pueden mejorar la salud, pero es importante conocer sus límites, tal como explica Mónica Costa en un artículo publicado en el portal Aletheia. Hay muchas razones por las que las personas nos ponemos en manos de curanderos, desde la desesperación por el diagnóstico de una enfermedad sin cura, el cansancio de terapias que no han tenido mucha efectividad, hasta la ingenuidad de creer en curas naturales, simplemente basadas en testimonios y sin base científica. No hablamos de algo nuevo. Ya en el Quijote se nombra el bálsamo de Fierabras que se toma el caballero para curar sus heridas en alguna de sus palizas. Según la leyenda, el bálsamo de Fierabras es el que se utilizó para embalsamar a Jesucristo después de su muerte, y tenía el poder de curar las heridas a quien lo bebiera, además de ser una fórmula secreta. Porque estas son las características de las llamadas pseudociencias: mezclar necesidad, secretismo y algún tipo de esoterismo, sea religioso o sea de devoción a la naturaleza o de tradiciones ancestrales. Establecer los límites es difícil. La homeopatía, que no tiene estudios científicos que lo avalen, pero que se vende en farmacias, es una pseudociencia. Y la acupuntura, y la reflexoterapia, y la magnetoterapia, son pseudociencias, aunque sí es cierto que existen técnicas tradicionales de nuestras abuelas o de otras culturas, o algunos productos de alimentación que sirven para aliviar algunos síntomas o influyen en la mejora general de nuestro estado de salud. La valeriana relaja, los lácteos son buenos para el calcio de los huesos, la acupuntura puede servir para bajar el dolor o la ansiedad, la magnetoterapia puede ayudar a acelerar la cicatrización muscular, e incluso la homeopatía podría reforzar de alguna manera nuestro sistema inmunológico. Pero es importante conocer sus límites. No podemos curar el cáncer con cambios de hábitos de alimentación o una mezcla de hierbas medicinales. La magnetoterapia no puede sustituir la medicación contra la hipertensión arterial. La acupuntura y la reflexología no curan una esclerosis múltiple. La homeopatía no sirve ante una infección generalizada, como ha demostrado la reciente muerte en Italia de un niño a causa de una infección de oído por no querer los padres darle antibiótico. Es importante recordar un hecho evidente que a veces olvidamos. No es cierta la frase de que son técnicas milenarias que ya utilizaban nuestros abuelos y les iba bien. La cruda realidad es que la mortalidad infantil y de adultos se ha reducido de forma drástica los últimos 100 años gracias a los avances de la medicina clásica. Hace 1000 años en China, y en la época de nuestros bisabuelos en nuestro país, la gente se moría muchísimo más que ahora y por causas que ahora tienen una fácil solución. Ya no nos morimos de gripe, pocos niños y madres mueren de parto, la apendicitis no es ya sinónimo de peligro vital, muchos cánceres tienen curación, por poner algunos ejemplos. Otro elemento a tener en cuenta es la falta de formación médica de quienes lo practican. Para ser fisioterapeuta ha sido necesario hacer la carrera de enfermería y especializarse. Para hacer reflexoterapia solo es necesario hacer un cursillo de 2 meses que imparte otra persona que también ha hecho un cursillo de 2 meses, por ejemplo. Cuando se trata de tocar los pies, esto no es tan importante, pero sí cuando hay que pinchar agujas o manipular los huesos de la espalda, por ejemplo. O sea que ante pseudomédicos, chamanes y curanderos que ofrecen este tipo de terapias tradicionales, podemos escuchar y probar, siempre y cuando se limiten a técnicas terapéuticas y no añadan componentes religiosos, en cuyo caso se desaconsejan por poder ser tapadera de fenómenos sectarios, pero saber que no lo curan todo, y es importante avisar a nuestro médico de cabecera, porque algunos de ellos pueden tener consecuencias en nuestras afecciones y estado de salud. Por ejemplo, un tratamiento diurético no es aconsejable a una persona con problemas de calcio en los huesos. Capítulo aparte se merecen los curanderos que saben y conocen que su técnica es mentira, y la utilizan para aprovecharse de la desesperación de personas que han sido desahuciadas.
Para ayudar a las personas ante estas prácticas, la Organización Médica Colegial de España ha puesto en marcha el Observatorio contra las Pseudociencias, que ha denunciado ya 120 páginas web que prometen curaciones basadas en beber lejía rebajada o introducirse agua de mar por el ano, entre otras. Recordemos el caso de Mario Rodríguez, que con 21 años dejó la quimioterapia contra la leucemia para seguir un tratamiento a base de hongos, y murió en solo 6 meses. 2. Asociación Española pide una campaña oficial del gobierno contra las pseudoterapias. Fuente: El País. Todavía no ha cumplido 30 años, pero Elena Campos Sánchez, Serradilla, Cáceres, 1987, ya tiene muchos años de experiencia como científica a sus espaldas. Y también mucha batalla en el campo de la difusión de la ciencia y la lucha contra las pseudociencias. Precisamente conoció a su actual jefa en el ámbito de la divulgación científica. «Sé en lo que andas metida», le dijo, como si se tratara de una actividad semiclandestina, antes de ofrecerle su puesto en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Allí investiga los complejos mecanismos que están detrás de enfermedades raras y tumores de la sangre. Tal como explica Javier Salas en el diario español El País, frente a estos sofisticados y arduos pasos de la investigación biomédica, se ha formado un ejército de pseudoterapeutas con remedios tan simples como falsos. Y decidió lanzarse contra ellos con la misma pasión con la que defiende la ciencia. Desde septiembre de 2016, Campos es la presidenta de la reciente Asociación para Proteger a los Enfermos de las Terapias Pseudocientíficas, APTP. Esta científica forma parte de una nueva generación de divulgadores que no se conforma con montar un blog o coger antorchas en las redes sociales, sino que se atreve a dar un paso más y entrar en la pelea más determinante, la de la política. Desde hace unos meses, la APTP viene manteniendo reuniones con los distintos grupos parlamentarios para hacerles ver la urgencia de resolver este problema, las víctimas silenciosas de los curanderos y falsos terapeutas que engañan a los pacientes e incluso les alejan del tratamiento médico que les puede curar o salvar la vida. Un problema que ha crecido demasiado y se ha infiltrado en ámbitos impensables por ese aura que tienen. Incluso en un centro como este hay gente que cree en las terapias alternativas aunque sepamos que no funcionan. Incluso en un centro de investigación científica. No sé qué sigue quedando dentro del ser humano que necesita creer en algo superior para sentirse más seguro, quizás, que se suma a una desconfianza hacia determinada ciencia y tecnología. Todos queremos un móvil de última generación, pero en el campo de la salud, que debería ser más importante y considerarse de una forma más racional, recelamos y permitimos que entren en juego estos mitos. ¿Qué puede hacer la APTP para romper ese ciclo? Además de llamar a las puertas de los partidos políticos para que nos hagan caso, aparte de atender y llamar la atención de los medios de comunicación, básicamente tratamos de solicitar una mayor información al ciudadano, que se les alerte de que hay mucho curandero y mucho intruso suelto. Tienen que saber que cuando acudes a ellos tu salud está en riesgo y no tienes ninguna protección jurídica. Colaboramos con otras asociaciones, como el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, para ayudar a llevar ese mensaje de alerta al paciente, y con colegios profesionales como la Organización Médica Colegial, OMC, para que tomen conciencia de que tienen el problema dentro de casa. En el ámbito de los médicos parece que hay un cambio de rumbo. Estas organizaciones son conscientes del fenómeno. Hay que llegar al punto en que no haga falta que se les alerte o asesore porque son los principales interesados en proteger a los enfermos. Creo que se está tomando conciencia también gracias a que los medios de comunicación nos estáis haciendo eco, transmitiendo casos flagrantes. Que los médicos españoles hayan creado el Observatorio contra las Pseudociencias y que se estén empezando a cerrar las secciones de homeopatía y similares dentro de los colegios profesionales indica que son conscientes del problema, tras llegar demasiado lejos. Y además ayudan a abrir los ojos a otros colectivos.
Por ejemplo, los partidos políticos nos decían que la opinión pública está a favor de las terapias alternativas y que primero hace falta crear una masa social crítica que exija una mayor regulación y vigilancia y que a partir de ahí era más fácil actuar. Desde mi punto de vista esto es algo completamente irresponsable, porque deberían defender el sistema sanitario, pero si esa es la vía de la política habrá que intentarlo. Si los médicos empiezan a actuar, espero que otros profesionales sigan la misma vía porque esto es un fraude que nos termina afectando a todos. Ahí tenemos los casos recientes de la enfermera italiana que no vacunaba a los niños o los padres que confiaban en la homeopatía para curar una otitis y cuyo hijo ha muerto. ¿Qué impresión tiene tras reunirse con los grupos del Congreso? Hay que hacer una excepción con Ciudadanos, que parece estar intentando que se tomen medidas y que se hable de este problema en el Congreso. Del resto, son más o menos conscientes, aunque dentro de la Comisión de Sanidad hay muchos políticos que no tienen una formación sanitaria mínima para ser conscientes de las consecuencias de que lleguen a los pacientes técnicas que no están validadas científicamente. De manera general, sobre todo lo que vemos es que tienen miedo a la opinión pública. Creo que es un problema de cultura científica, pero también que temen que la opinión pública se vuelva contra ellos, temen perder votantes. La portavoz de Sanidad del PP no quiso desmarcarse de la homeopatía tras reunirse con su lobby. Nosotros nos reunimos con 6 miembros del PP y solo uno nos reconoció que era científicamente imposible que funcionara la homeopatía. Otros alegaban que, si hay profesionales sanitarios que dicen que puede funcionar y lo ofrecen en su cartera de especialidad, no entendían cómo no iba a funcionar. Muchos políticos están en el limbo con esto, porque ni están formados ni se han informado convenientemente. Después de las reuniones, hemos escrito a todos los grupos de nuevo para urgir alguna actuación y no hemos recibido respuesta de nadie. De nadie. Salvo Ciudadanos, no consiguieron nada de otras formaciones. En las primeras reuniones fuimos con la intención de hacerles ver el problema. Pero también íbamos con toda la normativa para mostrarles, bien subrayados, los artículos que se están incumpliendo, este no se cumple, este tampoco, ni este, ¿qué pasa? ¿Qué les responden? Pues en el típico caso de curanderismo, que haya establecimientos que ofertan actividades sanitarias que ni están dirigidos por un profesional sanitario ni tienen un médico al cargo, ni tienen un número de registro, etc. La respuesta en varias ocasiones fue, no esperarás que vayamos inspeccionando en cada esquina de cada ciudad. Que era muy complicado, que se les escapaba. No entiendo por qué un profesional sanitario que cumple con la ley sí recibe inspecciones y sí se le exigen determinadas cosas mientras que nadie persigue a una persona que se salta completamente la legalidad. No lo entiendo. Es como si a un conductor que no tiene carnet de conducir además no se aplicaran las normas de tráfico. Si no es profesional sanitario y ejerce desde un centro que no está registrado ni habilitado como centro sanitario, puede hacer todo lo que quiera sin problemas. Y no creo que tenga que ser una responsabilidad del ciudadano tener que ir denunciando. Porque además nosotros hicimos precisamente eso, denunciar los centros que se saltaban la ley en Burjasot, el pueblo de Mario Rodríguez, que murió tras abandonar la quimio mientras seguía los consejos de un curandero, y seguimos esperando la respuesta del ayuntamiento. Son conscientes de la gravedad del problema. Los partidos nos dicen que se tienen que reunir con todos y yo entiendo que tienen que poner a la sociedad de acuerdo, pero es que la salud no consiste en contrastar opiniones. O funciona o no funciona. O sabemos que existe posibilidad de éxito del tratamiento o es un simple placebo. No debería tenerse a la opinión pública como pretexto para no actuar. Deberían estar informando y alertando a la población ellos mismos, y no nosotros. Tendría que ser la autoridad sanitaria la que impidiera que este fenómeno terrible se extendiese. El ciudadano puede participar pero no es su responsabilidad, sino de aquellos políticos que están en la comisión, en la dirección general, en la consejería, en el ayuntamiento. Falta voluntad. Totalmente. No se implican y no lo consideran un problema real. No podemos estar vigilando cada calle, nos decían. Entonces, ¿quién lo hace? Nosotros. ¿Qué es lo más urgente?
Es imprescindible hacer manifiesto el problema hacia la opinión pública. Está muy bien que los medios se impliquen, pero tendría que ser el Ministerio de Sanidad quien hiciera una campaña informativa alertando del problema con las pseudoterapias. Debería lanzar ya una campaña. Porque eso de alguna manera avisa al ciudadano, a los profesionales sanitarios y aleja a cualquiera que quisiera ejercer el curanderismo. Eso podría tener bastante impacto. Igual que se hicieron campañas de concienciación sobre el SIDA o contra la violencia de género, pedimos que se haga algo similar porque es un problema que está extendido por todo el territorio nacional. Por eso creemos urgente una campaña de concienciación por parte de las autoridades sanitarias competentes. Deben sorprender más si cabe los mensajes de los curanderos en oídos de científicos que se dedican a lidiar con la complejidad de las enfermedades. Hay que desconfiar de aquel que te ofrece una panacea para curarlo todo. Sabemos que el proceso para alcanzar un fármaco con probabilidades de curar es arduo y larguísimo y quizá debemos esforzarnos más en trasladar ese mensaje. Pero esta gente es capaz de transmitir en un lenguaje súper sencillo, adornado con palabrería pseudocientífica, una explicación que puede parecer lógica de por qué sucede algo. La culpa de esta situación es solo de las autoridades sanitarias. Todos somos algo responsables. No puede ser que haya másteres y charlas pseudocientíficas en las universidades. Los científicos, por ejemplo, deberíamos ser combativos con las autoridades pero a la vez ser humildes y hablar con el ciudadano de a pie. La sanidad está cosificando al paciente, dándole muy pocos minutos para que diga qué le pasa. Hace falta humanizar esa relación y para que eso ocurra ese profesional sanitario necesita el tiempo suficiente, por lo que otra vez la responsabilidad recae en las administraciones y las autoridades sanitarias. No se hacen campañas, no se dedica tiempo al paciente, no se calcula la dimensión del problema, no se saca a los inspectores a las calles. Y los medios. Los hay incluso que dedican sus páginas a publicitar insistentemente curanderos y sus peligrosos remedios. ¿En qué medio de comunicación, sea escrito, radio o televisión, no encuentras alguna noticia o algún artículo en el que se promocionen terapias sin fundamento? Es que incluso los medios públicos están colando informaciones pseudocientíficas. No se le puede dar voz a cualquiera en temas de salud, como hemos visto en casos como el de Saber Vivir. O sin ir más lejos, la columna del pasado domingo de Rosa Montero, que adolecía de un mínimo de cultura científica. Y eso tiene sus consecuencias porque tiene un impacto social al inducir a error a los lectores, pudiendo acarrear consecuencias desconocidas por creer que la homeopatía es un tratamiento válido. 3. Homeopatía, antibióticos, niños y salud. Fuente, Bebés y más. Reproducimos a continuación el artículo de Armando Bastida que ha sido publicado en el medio digital Bebés y más con el título Christian Boyron, fabricante de homeopatía, declara que él y su familia toman antibióticos y se lo recetan, a raíz de la reciente muerte en Italia de un niño por no recibir la medicación adecuada para una otitis, sino tratamientos homeopáticos. La noticia que compartimos sobre la muerte de un niño de 7 años tratado con homeopatía por una otitis que derivó en una infección con afectación cerebral ha generado un intenso debate en las redes, así como en Italia, país donde sucedió. Como editor de dicho post aquí en Bebés y más, he leído comentarios de personas que dicen que el problema no fue la homeopatía, sino la actuación negligente del homeópata que trató al niño, por no recetarle antibióticos. Sin embargo, en realidad, la actuación fue impecable desde el punto de vista homeopático, y es que los antibióticos no forman parte de la farmacopea homeopática. Precisamente por eso sorprenden mucho las declaraciones de Christian Boyron, gerente de los laboratorios Boyron, que factura cada año más de 600 millones de euros vendiendo sus tratamientos, al afirmar que tanto él como sus hijos toman antibióticos cuando se los recetan. Entrevistado tras el caso del pequeño de 7 años, Boyron ha declarado en el diario Corriere que la última vez que tomó antibiótico fue, el año pasado, después de la extracción de una muela del juicio, que se lo toman sus hijos cuando les hace falta, y que incluso consume aspirina todas las mañanas para prevenir infartos.
Con esto, lo que quiere dejar claro es que la homeopatía no sirve para cosas complejas, sino solo como método preventivo de ciertas enfermedades, como método curativo de enfermedades leves y como tratamiento complementario a los tratamientos de la medicina alopática, la tradicional. Es decir, la homeopatía ya no es, según Boyron, una medicina alternativa, sino que es una medicina complementaria. Si Hahnemann levantara la cabeza. Para aquellas personas que no saben en qué consiste la homeopatía y creen que es algo natural del estilo, brebaje hecho con plantas, el discurso de Boyron tiene mucho sentido. Los remedios de la abuela son muy útiles para muchas cosas, pero nadie se cura de un cáncer con ellos, o de una infección seria, pero pueden ser útiles para ciertos síntomas. El problema es que la homeopatía no son los remedios de la abuela. No son plantas ni fórmulas extraídas de la naturaleza, sino sustancias que, independientemente de su origen, a veces se usan sustancias no naturales, se diluyen hasta que ya no están presentes en la formulación, haciéndonos creer que lo que nos cura es el disolvente en el que fueron diluidas, que se ha quedado con las características de la sustancia con la que ha estado en contacto. Pero no solo esto, y aquí está el kit de la cuestión. La homeopatía cura con sustancias similares, y no con las contrarias. Es decir, si vas al homeópata porque te duele la cabeza, debe indicarte un remedio homeopático basado en una sustancia que, si la consumieras, te produciría dolor de cabeza. Entonces, como esa sustancia está muy diluida hasta no estar ya presente, al consumirla en pequeñas cantidades, tu cuerpo reaccionaría eliminando el dolor de cabeza. Si vas al homeópata porque tienes una reacción alérgica, debe indicarte un remedio basado en una sustancia que aumente la reacción alérgica, pero diluida para que al ser consumida tu reacción disminuya. Por eso se indica histaminum, histamina. Si vas al homeópata porque tienes problemas para dormir, debe indicarte un remedio basado en una sustancia que te provoque más problemas para dormir, pero diluida. Por eso indican coffee, café. Así, si vas porque tienes una otitis y fiebre, te tienen que dar remedios que consumidos provoquen dolor de oído y fiebre, pero diluidos, como efar sulfur, azufre, y belladona, planta que al consumirla, por su toxicidad provoca fiebre. Cuando los padres fueron con su hijo al homeópata, les ofreció los remedios lógicos según la homeopatía, similares que en gran cantidad habrían acabado con la vida del niño, pero que diluidos deberían haberle curado. Como homeópata su actuación fue impecable. El problema es que los principios de la homeopatía no tienen ningún sentido, porque nadie se toma una gota de café para poder dormir, y nadie con una reacción alérgica, en la que la histamina empieza a afectar a los ojos, a la piel, y quizás incluso a la lengua y los labios, y después a la glotis, hinchándolos peligrosamente, consumiría más histamina. En todo caso, el que no puede dormir se tomará algo que le relaje de alguna manera, y el que tiene una reacción alérgica se tomará un antihistamínico. Por eso no tiene sentido que un homeópata recete antibióticos, por eso si Hahnemann levantara la cabeza se tiraría de los pelos y por eso no tiene sentido que un médico de medicina tradicional sea homeópata. Porque no puedes dar para una alergia histamina diluida y por otro lado un antihistamínico, pues el segundo anula el efecto del primero, o lo anularía si hiciera algo. Pero, la homeopatía sí cura enfermedades importantes. Por todo lo mencionado, las palabras de Boyron son en realidad contrarias a los principios de la homeopatía. Al asegurar que no puede curar enfermedades serias y que solo es para prevenir y curar procesos banales, lo único que demuestra es que cura aquello que en realidad se cura solo. Es decir, prevenir resfriados, prevenir bronquitis, prevenir y tratar enfermedades poco importantes sería según él el objetivo de la homeopatía. La evidencia ya ha demostrado que la homeopatía no es útil para prevenir enfermedades, ni en realidad ha demostrado que cure nada. La gente que mejora con homeopatía se cura porque sin ella se habría curado igualmente. Vamos, que es como dar besitos a una herida, decirlo de cura sana, o el tómate este caramelito dulce que te quitará todos los dolores, y que la persona crea que por haberlo tomado, ya se va a encontrar mejor, efecto placebo. Este discurso de Boyron debe haber cogido, imagino, por sorpresa a cualquier homeópata, porque ahora resulta que, si estas son las reglas, miles de homeópatas llevan años practicando muy mal su medicina.
Basta con mirar la página ABC Homeopatía, que es como una biblia virtual de remedios homeopáticos, y observar que la homeopatía puede curar el cáncer. No oiréis hablar de ello en los periódicos, pero lo cierto es que en la India, la homeopatía cura miles de casos de cáncer. La homeopatía cura tumores cerebrales. Los tumores cerebrales tratados con homeopatía obtienen excelentes resultados. El Cuprum metallicum es un tratamiento homeopático útil para la meningitis, los ictus y la tosferina. Afecciones cerebrales, meningitis, apoplejía y congestiones. Si el espasmo está presente en algún grado, tanto si es una contracción espasmódica en los dedos como si se trata de convulsiones generales. Indicado en la tosferina cuando el niño se vuelve rígido, la respiración se detiene y presenta contracciones espasmódicas. Finalmente, el niño vuelve en sí, vomita y se recupera poco a poco. La ipeca es un remedio homeopático útil en enfermedades importantes en la infancia, bronquitis agudas con mucha mucosidad y dificultades respiratorias. Tos espasmódica con náuseas y sofocaciones, a veces acompañada de vómito, tosferina. Las otitis si se curan con homeopatía. Es importante acudir a un homeópata para curar una otitis ya que pueden derivarse varias complicaciones. Otitis supurante con pus amarillo y verdoso, normalmente el heloído izquierdo en niños pegados a mamá, pulsatilla. Otitis con supuración de pus maloliente, en persona colérica, hepar sulfur. Otitis con gran infección, dolor punzante e inflamación detrás del oído. Mastoiditis, sobre todo con los primeros síntomas, capsicum. El fósforos es útil cuando se sufre una neumonía en la base del pulmón derecho. Y no sigo porque creo que está todo dicho. Son todas enfermedades lo suficientemente importantes como para requerir de antibiótico en muchos casos, o de tratamientos incluso más importantes, según la gravedad del cuadro. Ahora solo queda saber qué pasará con el homeópata italiano, al que le va a caer, muy probablemente, un juicio por negligencia cuando él estaba únicamente haciendo bien su trabajo. 4. Las pseudoterapias siguen presentes en los hospitales españoles. Fuente: La Razón. La situación actual de las llamadas medicinas complementarias, o medicina natural, o técnicas no convencionales, está viviendo una curiosa paradoja en España, mientras las organizaciones colegiales han iniciado una especie de cruzada contra ellas, eliminando de su estructura aquellas secciones relacionadas con estas terapias. En la práctica cada vez están más integradas en la atención sanitaria, ya sea esta pública o privada, y más aceptada socialmente. Lo leemos en el diario español La Razón. La organización médica colegial abrió la brecha al crear, a finales de marzo, un observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias. Le siguieron los colegios de médicos de Las Palmas y Madrid que anunciaban, hace apenas una semana, su decisión de eliminar todas sus secciones y actividades en el entorno de las llamadas terapias alternativas, aludiendo la falta de evidencia científica de estas prácticas. Al mismo tiempo, terapias como la acupuntura o la fitoterapia no solo han incrementado su demanda, sino que se han hecho un hueco en los centros médicos de toda España. Prueba de ello es la Unidad de Medicina Integrativa, es decir, que combina la medicina convencional y las terapias complementarias del Consorcio Sanitario de Terrassa, CST, en Barcelona. En marcha desde enero de 2016, representa la primera experiencia de este tipo en un centro de la Seguridad Social en nuestro país. Los pacientes atendidos en oncología médica, radioterápica y cuidados paliativos pueden acceder de forma voluntaria a los tratamientos que se ofrecen en la unidad, que son nutrición, mindfulness, acupuntura y terapia bioenergética, una vez informados por su médico responsable y conjuntamente con los tratamientos convencionales, explica la doctora Cristina Abadía, presidenta del Comité de Salud Integrativa del CST. La importancia de su puesta en marcha radica, por un lado, en que ayuda a eliminar los falsos prejuicios sobre este tipo de tratamientos, pues el hecho de que se ofrezcan dentro del sistema aporta mayor seguridad y confianza a los pacientes que, hasta el momento, se muestran muy agradecidos de la atención recibida, cuenta Abadía.
Por otra, su implantación sirve para generar evidencia científica, uno de los caballos de batalla de las terapias alternativas. Así, según datos preliminares de que disponen, los resultados definitivos los presentarán en la cuarta jornada de salud integrativa que se celebrará en ese mismo hospital el 17 de noviembre, han observado una mejora de los niveles de ansiedad y de fatiga. El 84,7% de los pacientes refieren una percepción de mejoría física, el 100% refieren mejoría del estado emocional, y todos los pacientes atendidos recomendarían la unidad a otro paciente, cuentan desde el hospital. Porque, de hecho, muchas veces lo que sucede es que son los propios pacientes los que piensan en buscar algún tipo de medicina complementaria fuera de los circuitos oficiales, pero que el miedo o la falta de confianza les ha frenado. Por eso la incorporación de servicios médicos no convencionales en la sanidad a nivel privado es mucho más habitual debido, sobre todo, a la demanda de una población que exige tratamientos menos agresivos y que no cronifiquen sus problemas. Un ejemplo es el del Hospital Vita Sanit Internacional de Málaga, que acaba de firmar un acuerdo de colaboración con el Hospital de Medicina Tradicional China de Wenzhou para ofrecer a los pacientes tratamientos de acupuntura y masajes dentro de su nueva unidad de medicina tradicional china y que tienen previsto ampliar en los próximos meses con otras especialidades y servicios. La innovación es una nota característica en nuestro centro y por ello buscamos la forma de incorporar nuevos servicios para cubrir las necesidades que día a día necesitan nuestros pacientes, desde el convencimiento de que los servicios deben ofrecerse desde un punto de vista integral y multidisciplinar, creando nuevos productos para cubrir las expectativas de nuestros clientes, cuenta la directora gerente del hospital, Mercedes Mengibar. El objetivo de esta colaboración, añade, es la de crear alianzas entre ambos hospitales para fomentar el intercambio y complemento tanto de servicios médicos como de profesionales sanitarios para que puedan compartir y desarrollar nuevas habilidades que permitan ofrecer a los pacientes nuevas técnicas y opciones de tratamiento, así como desarrollar eventos científicos donde participarán profesionales de todos los centros para intercambiar experiencias y conocimientos. La acupuntura es precisamente una de las medicinas complementarias que cuenta con mayor demanda y respaldo médico. De hecho, está incluida en el Sistema Andaluz de Salud dentro de la cartera de servicios de atención primaria como tratamiento para el dolor. Por eso León Siboni, presidente de la Asociación Colegial de Médicos Acupuntores del Colegio de Médicos de Madrid, cree que lo que está sucediendo en las organizaciones colegiales, como la de Madrid, es una persecución inquisitorial, ya que esta técnica goza de reconocimiento científico internacional. A pesar de la inexistencia del marco legislativo específico, la acupuntura y moxibustión se ejerce en la actualidad, en una veintena de centros en España, apunta el Dr. Siboni. Como la Fe de Valencia, el Reina Sofía de Córdoba, el Virgen del Rocío de Sevilla o en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde, mediante un acuerdo interno se aplica en el servicio de rehabilitación, asegura. También los médicos homeopáticos han alzado la voz ante esta situación. De hecho, la homeopatía fue la primera de las terapias naturales en ser expulsada de los colegios. Varias entidades de médicos homeópatas han elaborado un manifiesto en el que explican que dar continuidad a estas estructuras es vital para garantizar la seguridad del paciente y la buena praxis profesional de los médicos. Consideramos que su existencia es positiva para los profesionales, pero sobre todo es una garantía de seguridad para los pacientes porque esto implica que quienes les atienden están sometidos a las mismas normas deontológicas que el resto de colegas y que su práctica clínica está tutelada por el organismo. Advierten. Porque, dicen, los médicos que lo practican, somos, ante todo, médicos y nos hemos formado en las mismas facultades que el resto. Porque medicina solamente hay una y la homeopatía es una herramienta terapéutica más a tener en cuenta, legítima y con base científica, y que cuenta con medicamentos totalmente regulados en España y en Europa, incluso formando parte de las prestaciones públicas en algunos países de nuestro entorno. Las prácticas meditativas son otras de las medicinas complementarias que más han crecido en los últimos tiempos, especialmente el mindfulness o atención plena, que se podría decir que está de moda.
Así su presencia en centros públicos y privados españoles ha pasado de excepcional a casi habitual. En hospitales como La Paz de Madrid, se aplica en la unidad de psicoterapia tanto a nivel individual como de terapia de grupo en personas con dolor crónico o trastornos de la alimentación, en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona en la unidad de psiquiatría, en el Hospital Joan March de Mallorca, donde se desarrolla con enfermos terminales en la unidad de cuidados paliativos, y también en los hospitales Clínico y Niza de Valencia o en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. 5. La Real Academia de Farmacia alerta sobre el riesgo de la homeopatía. Fuente: El País. La Real Academia Nacional de Farmacia de España se suma al clamor creciente de organizaciones médicas y farmacéuticas que denuncian la falta de evidencia científica que respalde la homeopatía. En un severo informe, impulsado por su sección de farmacología, la Academia considera que desde un punto de vista científico no hay argumentos que apoyen la eficacia de los medicamentos homeopáticos y justifiquen su utilización clínica. Lo leemos en el diario español El País, en un artículo firmado por Javier Salas. Además, esta Real Academia alerta de que este método terapéutico puede crear falsas expectativas, sustituir a los tratamientos con eficacia demostrada, retrasar la consulta médica, etc., y pueden poner en riesgo la salud de los ciudadanos. El informe se redactó antes de que en Italia muriera un niño de 7 años al que trataron con homeopatía una otitis, un caso que confirma el riesgo advertido en el documento. Existe un riesgo real de que los pacientes prefieran los tratamientos homeopáticos a aquellos tratamientos farmacológicos apoyados en la evidencia científica y que han sido desarrollados siguiendo la metodología habitual en investigación clínica, advierte el informe. Esta inclinación por los tratamientos homeopáticos puede tener serias consecuencias para el paciente y un impacto negativo desde el punto de vista social y económico para el sistema público de salud, asegura. Este documento, aprobado por la Junta de Gobierno de la Academia en marzo, repasa pormenorizadamente la literatura científica referida a la homeopatía para terminar concluyendo que no ha demostrado eficacia en ningún estudio sólido. Por ello, lanza varias andanadas contra las autoridades sanitarias, que permiten que estos productos se comercialicen como medicamentos en las farmacias españolas. Los medicamentos homeopáticos se encuentran en España en una situación irregular desde un punto de vista regulatorio. Las autoridades sanitarias deberán adoptar con carácter de urgencia las acciones necesarias para resolver adecuadamente esta situación. El informe explica que la legislación europea no obliga a los fabricantes de homeopatía a incluir los componentes ni sus cantidades, aunque esta información es exigida en el etiquetado de alimentos y medicamentos. Las autoridades deben corregir esta anomalía y mejorar la transparencia, reclama el documento, que asegura que Sanidad debe plantearse si los productos homeopáticos sin indicación deberían mantener la condición de medicamentos. La homeopatía, explican, es un método terapéutico alternativo que utiliza productos de origen natural que se administran en dosis infinitesimales, pero se desconoce el mecanismo de acción que explique cómo podrían funcionar, no mantienen la relación dosis-respuesta y no hay pruebas científicas que justifiquen su utilización clínica. La Academia, que publica este trabajo para superar la confusión que se observa sobre la homeopatía en los medios de comunicación, anuncia de este modo que se une a otras peticiones en favor de una asistencia sanitaria basada en la evidencia científica. Se refiere a las manifestaciones de distintas organizaciones de este campo, como la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que se han desmarcado abiertamente de la homeopatía. En las últimas fechas, numerosas organizaciones han dado este paso. El Colegio de Médicos de Madrid ha tumbado su sección de homeopatía, después de que en abril del año pasado el Colegio de Médicos de Barcelona cancelara todos sus cursos de homeopatía por no cumplir el requisito de contar con evidencias clínicas. La Universidad de Barcelona canceló su máster de homeopatía por falta de base científica, junto con la de Sevilla, Córdoba, Zaragoza y Valencia.
En septiembre de 2016, por primera vez un grupo de farmacéuticos alzaba la voz contra estos productos, mientras EU exigía que estos preparados alerten en su etiquetado de que no hay evidencias científicas de que el producto funcione. Además, la Organización Médica Colegial, OMC, que representa a todos los colegios de médicos españoles, se declaraba en contra de prácticas carentes de base científica. 6. El Gobierno Regional de Madrid también prohíbe la publicidad de Reiki en los hospitales. Fuente: varios medios. El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha explicado el pasado 6 de junio que la eliminación del Reiki de los hospitales públicos madrileños atiende a criterios técnicos. Ahora, el Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud, SRMAS, ha remitido una comunicación a los hospitales de la región para que se elimine cualquier referencia que suponga promoción o publicidad la práctica del Reiki, tanto en formato web como cartelería. Con posterioridad, según informa la agencia Europa Press, el portavoz autonómico ha explicado que la Consejería de Sanidad determina qué prácticas son médicas y cuáles no, y así se ha tomado esta decisión basada exclusivamente en criterios técnicos y médicos. A continuación recogemos algunas otras reacciones a esta medida oficial, y damos más detalles sobre esta segunda comunicación de las autoridades sanitarias de Madrid. No solo la práctica, sino también la publicidad. El gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha decidido vetar definitivamente el Reiki, una terapia japonesa que en teoría sirve para relajar al enfermo con la imposición de manos sobre su cuerpo. El Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud, SERMAS, aprobó el pasado 23 de mayo enviar a todos los hospitales públicos una circular prohibiendo toda la publicidad y promoción relativa al Reiki, tal como informábamos en el N498 del Boletín Infories. El año pasado, el SERMAS ya prohibió a los centros públicos que sus pacientes recibieran esta terapia, que generalmente organizaban asociaciones privadas y fundaciones. Lo cuenta David Fernández en El Confidencial. Lo de ahora ha sido un paso más, explican desde Sanidad. Tampoco se podrá publicitar en los hospitales ni en los centros de salud dependientes del SERMAS. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, CPFCM, ha celebrado la decisión de la Consejería de expulsar definitivamente el Reiki, que definen como pseudociencia no reconocida por el Ministerio de Sanidad. José Santos, secretario general del CPFCM, señala que un servicio público no puede servir a fines privados para encubrir un negocio privado. Santos asegura que muchas academias de Reiki utilizaban las instalaciones de los hospitales públicos para ofrecer sus cursos, que aderezaban con prácticas no remuneradas en centros públicos. La orden, que llegó a los hospitales el 24 de mayo, partió de la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria con el objetivo de proteger al paciente, después de que la Consejería detectara que algunos centros, tras prohibir esta terapia, seguían permitiendo que algunas asociaciones la promocionasen en sus espacios. Nosotros hemos pedido a los 9.300 fisioterapeutas madrileños que, si siguen detectando publicidad en los centros públicos, lo comuniquen al colegio para poder informar a la consejería, explica Santos. En los hospitales públicos debe primar el rigor, sentencia. Cuando el Reiki campaba a sus anchas. La circular de Sanidad responde a una política de desterrar todas las pseudociencias que pueden poner en riesgo a los pacientes de la sanidad pública. No porque tenga efectos secundarios, que no los tiene, sino porque induce a confusión en los enfermos. Y eso que en el año 2007 los hospitales públicos madrileños permitieron que esta terapia entrara en sus instalaciones. Primero fue el Ramón y Cajal. Luego le siguieron el 12 de octubre, La Paz, el Puerta de Hierro. Entonces se vendía como una terapia que ayudaba a los pacientes que recibían quimioterapia. En un reportaje emitido en Telemadrid en el Hospital Ramón y Cajal, médicos oncólogos hablaban de esta técnica de relajación que ayudaba a disminuir la ansiedad de los pacientes y a reducir los efectos secundarios de algunos fármacos. En definitiva, el Reiki aumentaba la calidad de vida y la satisfacción del paciente.
Eran otros tiempos. Ahora, para sanidad, que sea inocuo no quiere decir que no sea peligroso para los pacientes, ya que les puede confundir, sobre todo a aquellos más vulnerables psicológicamente como los que padecen patologías oncológicas. Y es que en algunas publicidades que colgaban hasta hace poco de los tablones de anuncios de los hospitales, se llegaba a afirmar que el Reiki cura el cáncer. Procedente de Japón, el Reiki es una terapia energética que significa energía universal, pero no es una terapia de sanación. La Federación Española de Reiki habla de una técnica práctica y eficaz para sanar enfermedades, eliminar el estrés, relajarte y sentirte feliz mediante la canalización de la energía universal. El Reiki es parte de la gama de terapias energéticas, como la acupuntura, el shiatsu, la medicina ayurvédica. Su propósito es liberar la energía bloqueada del cuerpo humano para conseguir el equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Para el Colegio de Fisioterapeutas, es una técnica sin evidencias científicas. La Organización Mundial de la Salud encuadra al Reiki como una terapia energética. El Ministerio de Sanidad, por su parte, reconoce que faltan informes de calidad que ayuden a evaluar la eficacia de las terapias médicas no convencionales. En 2011, el gobierno central realizó el primer documento oficial sobre terapias naturales, identificando 139, entre ellas el Reiki, encuadrándola en técnicas sobre la base de la energía como el Qigong, el Qigong, la terapia floral o la terapia biomagnética. Aunque bajo la denominación de terapias naturales suelen englobarse un gran número de técnicas heterogéneas, solo una parte tiene influencia directa sobre la salud y el resto van fundamentalmente dirigidas al bienestar o confort del usuario, señaló entonces el ministerio. Como lo definió Sanidad en ese informe de 2011. El Reiki es un método de transferencia de energía para facilitar el bienestar físico, emocional y espiritual de las personas, reequilibrando a todos los niveles. Es una aproximación a la autocuración natural. Utiliza el concepto de energía vital universal que, adecuadamente dirigida por un profesional, ya sea a distancia o colocando sus manos sobre una persona o cerca de esta, tiene como objetivo mejorar el espíritu y, en consecuencia, el cuerpo. Las manos del terapeuta pueden transmitir energía vital al paciente con el fin de tratar problemas mentales y emocionales, así como paliar o eliminar síntomas, molestias y curar enfermedades agudas o crónicas. Los fisioterapeutas aplauden la decisión. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, CPFCM, ha celebrado la decisión de la Consejería de Sanidad de Madrid de prohibir la publicidad, la promoción y la actividad de las sesiones de Reiki, pseudociencia no reconocida por el Ministerio de Sanidad, que promete la curación de determinadas patologías a través del movimiento de las energías del cuerpo, en los hospitales públicos, según indica en un comunicado del que se hace eco Servimedia. Señala en el comunicado que el control y la prohibición de las terapias alternativas es desde hace años una de las principales reivindicaciones del CPFCM. Ya en 2008, la institución colegial denunció públicamente la aplicación de otra terapia sin base científica, el shiatsu, en el Hospital Madrileño de La Paz. Asimismo, desde 2012 la institución colegial ha ido transmitiendo de forma periódica a Sanidad su preocupación por el hecho de que muchas escuelas de terapias como el Reiki anunciaran tener prácticas en centros de la sanidad pública madrileña. Además, la institución que representa a los más de 9.300 fisioterapeutas madrileños ha recordado que otro tipo de terapias como la acupuntura o la osteopatía son técnicas englobadas dentro de la fisioterapia, profesión sanitaria reconocida por Sanidad y por la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, y que por tanto, solo pueden ser aplicadas por fisioterapeutas colegiados. Para el CPFCM, es fundamental que la Administración adopte este tipo de medidas para proteger la salud de la población. Y es que según han explicado los fisioterapeutas, muchas de estas técnicas no reguladas ponen en peligro la salud de los pacientes al ser aplicadas por individuos sin ningún tipo de formación sanitaria sobre personas con algún tipo de patologías, añade el comunicado. Asimismo, ha denunciado que estas técnicas dan al paciente falsas expectativas de curación y pueden hacer que este confiado deje de buscar tratamientos sanitarios acordes a su problema. Los reikistas se defienden.
La reciente prohibición del Reiki, técnica originaria de Japón, en los centros sanitarios de Madrid ha hecho reaccionar a los seguidores y expertos en este tipo de terapia por todo el país. Vigo se sumó el pasado 11 de junio a la primera convocatoria a nivel nacional para reivindicar el papel de este tipo de prácticas con un círculo Reiki en Samil. Informa de ello el diario Atlántico. Según explicó Isabel Martínez, reikista, se trata de una técnica de transmisión de energía mediante la imposición de manos. Esta terapia parte de la existencia de centros de energía en el cuerpo, conectados a los principales órganos, que se denominan chakras, y de su bloqueo dependerían algunas enfermedades. Lo que hacemos es equilibrar los chakras, generar paz y armonía, bienestar, pero no diagnosticamos enfermedades, explica Isabel, quien aseguró que queremos poner en valor esta terapia para que las personas puedan mejorar en su día a día, de ahí que se abogó por el papel complementario que juegan en los tratamientos. Cerca de una decena de personas participó en el círculo Reiki en Samil. Según explicaban, la mayoría llevan tiempo practicando esta técnica con muy buenos resultados. Me diagnosticaron de lupus y tenía que someterme a un tratamiento muy duro. Desde que practico Reiki me siento mejor y mis análisis han mejorado, explicaba una de las participantes. La sesión se centró en un círculo en el que los asistentes, sentados en el suelo con los ojos cerrados, se daban la mano. La polémica sobre las terapias naturales y alternativas se encuentra en su punto más álgido después de que la Organización Médica Colegial creara recientemente un observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias y el intrusismo. Su intención, aseguran, es poner freno a las terapias que no curan. 7. Podemos denuncia la presencia de esoterismo en una feria ecológica en Gran Canaria. Fuente, La Provincia. El grupo del partido político Podemos en el Cabildo de Gran Canaria consideró el pasado 22 de mayo, inadmisible y muy peligroso, que la institución confunda a la población de la isla al unir en un mismo evento la ecología y la sostenibilidad con las pseudoterapias alternativas, la psicomagia y las prácticas esotéricas. Lo cuenta el diario La Provincia. En un comunicado, los dos consejeros de Podemos en la Corporación Insular, Miguel Montero e Ilenia Pulido, denunciaron que en la Feria Gran Canaria Ecológica, celebrada el pasado sábado 20 de mayo en Arucas y organizada por el Cabildo bajo la marca Gran Canaria Me Gusta, se impartieron diversas charlas para el cuidado del alma, según recoge la propia nota de prensa de la corporación, tan relacionadas con la sostenibilidad del planeta y la cultura ecológica como la iridiología y la kinesiología holística, la autosanación espiritual o los cristales de conciencia. El grupo de Podemos recordó que los cristales de conciencia o cristales de Melchizedek son, según recoge la web del colectivo encargado de impartir la charla, cristales con conciencia propia que se han manifestado en este tiempo de ascensión planetaria para anclar frecuencias de luz muy elevadas provenientes del centro de la galaxia y del gran sol central conectado con un flujo energético que emana desde el corazón de Dios. Que el Cabildo confunda la cultura ecológica y de sostenibilidad con la autosanación esotérica otorga visos de credibilidad a lo que no es sino un conjunto de creencias que provocan, en muchas ocasiones, perniciosos efectos para la salud o, en el mejor de los casos, para el bolsillo de las personas afectadas, apuntaron los representantes de Podemos. A su juicio, la organización de esta feria esotérica choca con el reciente posicionamiento de instituciones como el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, que ha decidido cerrar su sección de homeopatía en sintonía con la política de la Organización Médica Colegial en contra de las pseudociencias y disciplinas científicas. Ante ello, insta a que dicha práctica no vuelva a repetirse en el futuro. 8. Las páginas web de pseudoterapias pueden ser dañinas para la salud. Fuente Cadena SER. Las pseudociencias y medicinas alternativas son dos realidades que forman parte del orden del día. No obstante, no es un secreto que algunas pueden resultar peligrosas para la salud. Por ese motivo, la Organización Médica Colegial, junto a la APETP, Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, ha denunciado ante la Fiscalía el cierre de 100 webs peligrosas. Para hablar de esta denuncia estuvo el pasado 28 de mayo en Ser Consumidor Cadena SER, Emilio José Molina, vicepresidente de la Asociación de Afectados.
Informa de ello Pilar Martínez Mañogil. La APETP inició una campaña el pasado mes de noviembre en la que solicitaba a los usuarios que le enviara aportaciones en forma de webs perjudiciales para la salud. En menos de un mes recibimos 2.000 aportaciones, de las cuales 1.800 eran de pseudoterapias, explica Molina. De esas 1.800 hicimos una criba y nos quedamos con 600 que resultaron relevantes por su peligrosidad, añade el vicepresidente. Sin embargo, decidieron seleccionar 100 para una primera tirada, y dejaron fuera las páginas de Facebook. Nos hemos centrado solo en las webs estándar. De esas webs, las que más preocupan a la APETP son aquellas que ofertan tratamientos para el cáncer o para enfermedades o trastornos graves como el autismo en niños. Estas páginas proponen pseudoterapias sin pies ni cabeza y pasan consultas, exclama Molina. Pero porque estas webs pueden resultar dañinas para la salud. El peligro viene desde varios frentes. Lo mejor que te puede pasar es que seas estafado, lo peor que te puedes acabar alejando de tu familia y culpándote a ti y a ellos de tu enfermedad, describe Molina. Pero eso no es todo, también puedes acabar alejándote de un tratamiento real y de los paliativos porque te dicen que eso obstaculiza el proceso natural de curación del cuerpo, comenta el vicepresidente de la APETP, que señala a la nueva medicina germánica y a la neuroemoción como dos de las sectas más preocupantes. No entendemos cómo nadie se ha hecho cargo. Estamos fascinados porque llevamos años intentando crear conciencia, pero con el auge de las redes sociales surgen centros sin regulación, expresa indignado Molina. Además, la APETP considera que esa proliferación como setas es un hecho del que deberían encargarse las autoridades de consumo, que según ellos no llevan a cabo su labor de control. Pero tampoco el Ministerio de Sanidad tiene el celo que debería. Y también es un tema de consumidores, ya que se ofertan formaciones en cursos sobre la física cuántica de las emociones o la genética conductual, añade Molina. 9. Los pseudoterapeutas aseguran ser perseguidos por los médicos y la prensa. Fuente, Redacción Médica. El mundo de las terapias complementarias teme a los medios de comunicación, a la prensa y a los periodistas y quiere ocultarse de ellos. Así lo deja caer la Asociación Española de Terapias Complementarias, CAUSAI, que engloba a presuntos terapeutas que desarrollan pseudotratamientos, sin base científica demostrada, tan conocidos como el Reiki y las flores de Bach hasta otros como canto maternal carnático y el tarot de Marsella transpersonal. Lo leemos en el medio Redacción Médica. CAUSAI ha advertido a sus asociados en su perfil de Facebook, en una entrada que ya ha sido convenientemente borrada, de que la prensa nos está demonizando y sacando la parte sensacionalista de lo que hacemos. Los colegios médicos han creado un observatorio para intentar dañarnos porque siente que hacemos publicidad engañosa e intrusismo profesional, no sin razón lamentablemente en algunos casos, pero de forma muy agresiva y generalizando hacia todos los profesionales. Por ello ha pedido, máxima alerta con los periodistas, las entrevistas y las cámaras ocultas, no se lo pongáis fácil, puesto que considera, sacando las situaciones de contexto, algún profesional de verdad se podría llevar un desagradable reportaje sensacionalista en televisión. ¿Cuándo terminarán estos presuntos ataques de los medios de comunicación? Según CAUSAI, cuando se profesionalice y se legisle el sector, habrá que movilizarse y asociarse y federarse, razón peculiar puesto que la asociación en su mensaje se ha referido continuamente a los practicantes de terapias complementarias como profesionales. CAUSAI ha emitido esta visión una semana después de que en Italia haya muerto un niño por ser tratado de otitis solo con homeopatía. A esto hay que sumar que las pseudociencias han sido uno de los asuntos tratados durante las últimas semanas en el Congreso de los Diputados, en donde Ciudadanos ha pedido medidas contra su extensión, como que los profesionales sanitarios tengan que denunciar por ley su uso. 10. Médico español, la homeopatía es tirar el dinero. Fuente, Diario de Mallorca.
En una sociedad que busca remedios mágicos para afrontar con el menor esfuerzo posible cualquier vaivén adverso, el remedio de la homeopatía cuenta con una amplia y sorprendente aceptación a pesar de carecer del más mínimo rigor científico, denuncia enérgico Vicente Baos, Madrid, 1958, médico de familia y paladín de la cruzada por desenmascarar a los charlatanes que, según él, se llenan los bolsillos con recetas inocuas. Los productos homeopáticos, catalogados oficialmente como medicamentos sin serlo, pueden dar la sensación de bienestar en dolencias leves, porque el cerebro quiere ser engañado cuando sufre, justifica Baos, mientras trata de expulsar del colegio de médicos a los pseudocientíficos, que con unos gránulos de agua y azúcar dicen sanar a los enfermos. Reproducimos a continuación la entrevista que le ha hecho Natalia Vaquero para El Diario de Mallorca. Dr. Baos, ¿por qué le tiene usted declarada la guerra a la homeopatía? No es una guerra. Solo quiero que la sociedad conozca los riesgos de las pseudociencias. La homeopatía no sirve para nada desde el punto de vista médico. Usted compara la homeopatía con la religión, ¿por qué? Porque es otro sistema de creencias sin base científica. Es como la religión que se basa en la espiritualidad. Como cualquier sistema de creencias, la homeopatía necesita adeptos que confíen en lo que vende. Pues más de la mitad de los españoles cree que la homeopatía funciona, según un reciente estudio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. La gente cree que está relacionada con las hierbas y las cosas naturales y en realidad es un sistema tan artificial como cualquier otro pero basado en un absurdo lógico, físico, químico y biológico. Lo similar cura lo similar, dicen. A finales del siglo XVIII, cuando no se sabía nada ni del origen de los microbios, cualquier explicación podía valer. Hoy en día sabemos que lo similar no cura lo similar. Es una fantasía. Como se le ocurrió a Samuel Hahnemann que para curar una enfermedad hay que aplicarle el mismo principio que la provoca. Fue la reacción a la medicina también absurda y cruel de las sangrías de la época. Buscaron un método alternativo diferente basado en la alquimia. ¿En qué consiste la teoría de la llamada memoria del agua? Es otra fantasía. Hablan de diluir muchas veces el concentrado de una cepa madre hasta que desaparecen las moléculas. Si no hay molécula no hay interacción, pero ellos dicen que esa agua se acuerda de que estuvo en contacto con aquella cepa madre y curará todo tipo de enfermedades. No hay memoria del agua. ¿Qué eso de la dilución centesimal 30CH? A partir de esa concentración de una cepa madre, ellos cogen 1 mililitro de esa sustancia y lo diluyen en 100 mililitros de un disolvente y de esa dilución toman de nuevo 1 mililitro y lo vuelven a diluir en 100 mililitros. Eso ya sería 1CH, la segunda vez sería 2CH y así hasta 30CH que es la dilución centesimal hahnemanniana. Tal dilución hace que de lo que había al principio no quede nada. Dicen que cuanto más diluido, más potente. Es una teoría delirante y charlatana. El inmunólogo Jacques Benveniste explicó las propiedades curativas de las moléculas del agua. Él fue el que quiso demostrar eso de la memoria del agua, igual que Luc Montagnier que ha seguido sus pasos a pesar de que sus teorías están totalmente desmontadas por la física y pierde la credibilidad que tuvo cuando ganó el Nobel de Medicina en 2008. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad científica a esta teoría? La mayoría de los científicos no la tienen en cuenta por absurda. He visto, sin embargo, que existen estudios supuestamente científicos que defienden la utilidad de la homeopatía y que hay una revista sobre el tema titulada International of High Dilution Research. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. La evaluación científica de la homeopatía ha demostrado que no tiene ningún efecto superior al placebo. Pero se estudia en las universidades y hay másteres universitarios sobre la materia. En la Universidad Española no se estudia en ninguna facultad de medicina. Puede que haya alguna clase en farmacia. Creo que queda un máster porque el resto fueron desmontados y en Barcelona hay una escuela privada sin valor académico. O sea que, según usted, la homeopatía carece de cualquier capacidad curativa. Así es. Otra cosa son las sensaciones de bienestar que pueda producir, pero eso tiene otra explicación. Luego puede producir una sensación de bienestar.
La homeopatía se usa exclusivamente en patología menor o para alivio de síntomas en enfermedades, con lo cual, la evolución natural es siempre hacia la mejoría. Por otra parte, el cerebro siempre quiere ser engañado cuando sufre. En cierta medida, la medicina también nos aporta ese efecto placebo. La diferencia es que el homeópata es un charlatán que no te da nada y el médico te ofrece su conocimiento científico. Los charlatanes viven solo de la fachada y de los 80 euros que cobran por consulta. El efecto placebo funciona más cuanto más pagas. Hay médicos homeópatas. ¿Cómo es posible si no tienen ningún respaldo científico? Como hay curas pederastas y políticos corruptos. Las farmacias pueden vender productos homeopáticos, luego su venta y su consumo están autorizados porque estos productos están en una situación alegal. Comprar productos homeopáticos es tirar el dinero porque no tienen nada. Pero, eso no es un medicamento la homeopatía. Legalmente, sí. Científicamente, no. Es que no ha sido sometido este producto a ensayos clínicos. No es necesario para su registro en el catálogo de medicamentos. ¿Cómo es que la regulación europea permite vender un medicamento que según usted no sirve para nada? Fue en los 90 cuando los franceses y alemanes lograron introducir esta fantasía en la regulación europea en contra del criterio de nórdicos y anglosajones. Europa es un cambalache. Pero existe la Agencia Española del Medicamento. ¿Qué dice de la homeopatía? Nada, todo está en el aire en Europa y en España. ¿Qué ingredientes tienen este tipo de productos? Básicamente usan agua, sacarosa y lactosa. Lo más peligroso es cuando les añaden principios activos o alcohol. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.